Quiero poner a un lado el micrófono para preguntar a las personas que están atrás. ¿Me escuchan? Sí escuchan, porque yo prefiero hablar sin tener este aparatito en la mano. Me siento más libre. Así es que vamos a ponerlo. Si en el momento alguien no escucha, por favor, me dice que aquí está y está listo. Bueno, muy buenos días, mis hermanos. Es un privilegio estar delante de ustedes en un día muy especial para mí. No solo porque es sábado, sino porque tengo un tremendo privilegio. Escuché que el hermano Jehú, que dio la bienvenida, se refirió a una familia allá atrás que no la conoce. Pues mis hermanos, yo tengo el privilegio que sí la conozco por casi 10 años. Una familia que nos visita, Salvador, su esposa, 2 hijos y creo que 2 son los nietos que les acompañan. Sí, muy bien. Son miembros de la iglesia de Durham. Ustedes saben que la iglesia de Durham y este servidor tienen un apego muy especial. Fuimos parte del crecimiento, del nacimiento de esa iglesia hace unos 30, 35 años que esa obra empezó. Y ellos yo creo que tendrá unos 15 años de estar en esa iglesia, por lo tanto, no tuvimos el privilegio de compartir cuando las cosas ahí estaban pequeñitas como estamos aquí todavía. Es una iglesia que los sábados se reúnen 300, 350 personas. Y es vuestra iglesia. No digo que es la iglesia madre porque todavía tengo incógnitas. Y en mis análisis mentales creo que esta iglesia empezó como grupo antes que la iglesia de Durham. Porque he escuchado unas historias muy lindas a través de me ir y venir aquí por las Carolinas, que me da a pensar eso, de que ustedes empezaron primero. Bueno, hermano, en estas mañanas, como es mi costumbre, cuando quiero cubrir un tema, quiero que entremos en contexto. Por lo tanto, le he pedido, por favor, hermano, me ayuda con la luz para aquí, para que se vea. Y para entrar en contexto tenemos que saber, entender lo que el versículo que se acaba de leer significa. Aquí tenemos lo que era en la época de Jesús, lo que era Palestina en aquella época. La Palestina de los evangelios está abajo. Es importante que mencionemos algunas ciudades muy interesantes. Por ejemplo, si vamos a hablar de Jesús, empecemos desde el inicio. ¿Dónde nació Jesús? Entonces vamos a buscar a Belén. Para que vamos entrando y pueden ver, aquí está Jerusalén. Jerusalén era el lugar donde se reunían todos, no los cristianos, todos los que se reconocían como parte del pueblo de Dios. Porque en aquella época, aunque había muy pocos, pero sí habían personas que no eran de sangre judía o no eran de sangre hebrea, que ya se habían convertido al judaísmo y creían en un Mesías también. Entonces, ellos, Jerusalén era el centro. Cuando se habla de la Pascua que nació allá cuando Egipto salió, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, cuando se pintó el dintel con sangre, esa celebración ya en esta época, varios cientos de años, se celebraba aquí en Jerusalén. Acá en Nazaret era la ciudad donde María y José estaban comprometidos a casarse cuando el ángel invitó a María, le dio la buena noticia que ella, dentro de las tantas mujeres que en el pueblo de Israel estaban esperando el privilegio de ser bendecidas como madres del prometido, María era una de ellas que ya se había prácticamente retirado de esa espera. Muchos años había esperado María por a ver si, y ya ella había decidido, no, yo mejor me caso.
y ella se va a casar con José, ya sabemos, y ahí en Nazaret es donde recibe la buena noticia. De ahí de Nazaret, cuando ya su embarazo va a terminar, entonces José se la jugó y no dijo, no, buena excusa, no voy a ir este año a Jerusalén porque mi esposa está embarazada y ya le falta poco. Él tenía todas las excusas del mundo para no ir a la fiesta. Pero como José sabía que ese niño que se había engendrado aquí, iba a ser él, solo ellos dos sabían quién era ese niño. Él dijo, ay, qué bueno que nazca en Jerusalén, para que él se dé el niño del gusto que él es nacido en Jerusalén. Pero ¿saben qué? Le salió el tiro por la culata. Porque ¿qué pasó? No encontró, entonces tuvo que pasar de Jerusalén, porque la profecía de Isaías decía que ese niño iba a nacer en un pesebre en la casa de David, y Belén es la ciudad reconocida como el pueblo de David. De ahí ustedes saben, Belén, ya sabe el resto de la historia. Jesús sigue creciendo. Todos los años Jesús viene a Jerusalén a celebrar la Pascua. Hasta que sucede en un año muy importante, que Jesús se le pierde a José y María, y ellos tienen que devolverse desde Nazaret hasta Jerusalén. Aquí estamos hablando 10 horas de caminata. Ellos se dan cuenta que el niño se les ha perdido cuando ya regresan a la casa. Ellos sabían que el niño no iba con ellos, pero como pasaron horas y horas llegar a la casa y Jesús no apareció, no lo trajo un vecino, no lo trajo otro que vivía ahí, porque eso había sucedido y lo trajeron. Y al fin no llegó, entonces tuvieron que volver a Jerusalén. ¿Y cómo encontraron a Jesús? Predicando el evangelio, rozándose con los maestros de la ley. Y aquí viene un número muy importante que se va a que se va a mencionar en todo el estudio que vamos a tener esta mañana. ¿Qué edad tenía Jesús cuando lo encontraron aquí? ¿En esa vez? ¿Cuántos? 12 años de edad tenía. Recuerden este número, 12. 12 años tenía Jesús. Y según ese día pasó, pero todos los años venía. Él andaba por aquí porque de aquí tenía que pasar, aunque no está marcado aquí, la tierra de Samaria, que es la tierra de los samaritanos, que cuando Jesús pasó, ya conocemos la historia de la samaritana, y después vuelve a ser famosa esta tierra, este territorio, porque ahí es después de que Jesús muere, asciende, viene el Pentecostal, empieza a formar la primera iglesia. Ahí vemos que se forma el revolú en la organización de la iglesia, cuando las viudas, los griegos se quejan que están descuidando a las viudas, entonces forman los 7 diáconos, que entre ellos uno de ellos era Esteban, el que poco después fue apedreado, pero de ahí sale un Felipe, pero no Felipe el apóstol, que ese Felipe, cuando las cosas se pusieron malas en Jerusalén por persecución del famoso Pablo, entonces ellos decidieron huir. Entonces Felipe huyó hacia su casa, que era aquí en Cesarea. Para ir a Cesarea, él tuvo que pasar de Jerusalén por Samaria, y precisamente pasó por donde Jesús había hablado con la samaritana. Por lo tanto, cuando Felipe llega y habla de Jesús, él fue recibido al punto, y se emocionó tanto Felipe y le causó tanta impresión que él mismo, por donde pasaba, los enfermos se curaban. La sombra de él curaba enfermos. Nunca él dijo que yo soy especial. Siempre Felipe reconoció de que el éxito de su ministerio en Samaria, que está por aquí, se debió al trabajo de Jesús que había hecho con la samaritana. De Felipe no volvemos a escuchar nada más en la Biblia, sino cuando los apóstoles se juntan con él aquí. Pero volvamos acá, a esta zona que es donde vamos a hablar el día de hoy.
Esta es una zona muy conocida. Antes del tema, en el capítulo 4 del libro de Marcos, que es la guía nuestra, el día de hoy, se habla de algo muy interesante que es Gadara. En Gadara recuerdan que fue Jesús cuando se enfrentó con el endemoniado Gadara, que en uno de los evangelios dice que era uno, en otro evangelio dicen que eran dos, pero no hace diferencia. Fueron endemoniados que Jesús vino directamente a atender. Y aquí vamos entrando el evangelio, en el tema de hoy. Jesús, ¿qué travesía hizo Jesús para llegar a y estar poco tiempo aquí en Gadara atendiendo a esos endemoniados? Este terreno llegaba hasta las orillas del mar de Galilea. Este es lo que se conoce el lago, el mar de Galilea. Aquí es la famosa tierra, aquí está Nazaret, aquí está Canaán, y aquí está, esta relación está un poquito muy separada porque estas dos ciudades son un poco más cerca del lago. Aquí da a entender como que está más cerca del Mediterráneo, ¿no? Este mapa debemos correrlo más o menos aquí porque era poca la distancia entre estas dos ciudades y el mar de Galilea. Magdala, ustedes recuerdan Magdala, y tienen que relacionarlo con la hermana de Lázaro el resucitado, que es una ciudad que no vamos a entrar, pero esta Magdala, María Magdalena, que se le dice María Magdalena porque pertenecía, este pueblo era muy reconocido para ella. Otra ciudad que cabe que recordemos es Cafarnaúm, dice aquí, pero es Capernaúm, que es lo que nosotros conocemos. Aquí está Capernaúm. Jesús se cree aquí, pero cuando él empieza su ministerio, él decide que no va a ser Canaán. Por eso él dice, los profetas, ningún profeta es reconocido en su propia tierra. Por lo tanto, él hace realidad eso y su centro de trabajo, su ministerio, los 3 años y medio de ministerio están centrados aquí. ¿Quiénes vivían ahí? Ahí vivía Pedro. La historia dice que Pedro y Jesús fueron muy vecinos, muy cercanos, donde se alojaban en este lugar. Y de ahí, de este lugar, entonces de aquí a esta punta de aquí para estar con porque este territorio, aunque está aquí, este territorio cubría todo y llegaba hasta las orillas del mar de Galilea. Y a este lado, aquí hay en los mapas oficiales hay una línea aquí que divide el mar un poquito, este territorio, para Judea y Palestina. Esos son los países que hoy en día ustedes están escuchando, que están en guerra con los israelitas. Judea está acá, que quisiera ayudar a los palestinos, pero no se atreve porque el poderío israelí, de lo que se conoce, que ellos reconocen que son el pueblo de Dios, es muy grande en comparado con lo que ellos pueden hacer, y lo único que les toca es hacer como el pueblo judío acaba con los palestinos, porque en realidad lo que está sucediendo es indescriptible. Ustedes no saben lo que en realidad sucede en esos lugares. Tenemos en este momento un promedio de 2 millones de personas en un pedacito de tierra aquí, con comida a este lado y ellos muriéndose de hambre, pero la política no permite que pase esa comida acá. Y más acá tenemos Egipto, aquí está el Mar Rojo, por aquí, todo esto aquí. Pero es muy importante, pero quiero que tomemos en cuenta esto para que vamos entrando en contexto. Jesús sale ese día, la Biblia ni la historia ratifica que eso sucedió el mismo día. Pero vamos a hacernos de cuenta que sucedió. El día antes, poco antes había sucedido un fenómeno que ustedes lo conocen muy bien, cuando Jesús y sus discípulos se montan en una barca, se van al centro, se van al lago, porque era el único lugar. Poner agua de por medio para Jesús era un aliciente, porque es la única forma que él podía ir y descansar. Pero ese día se desató la tormenta, recuerda que se asustan los apóstoles, y al fin logran descubrir que mientras ellos están todos asustados, un rayo cae, ilumina, y algunos de ellos descubren que
Jesús está dormido, tranquilo como nada. Y ellos le dicen, oye, ¿no te das cuenta que nos vamos a hundir? Y Jesús se levanta, calma el mar. Y todo eso sucedió un poco antes, exactamente cuántos días antes. Pero ese día Jesús sale muy de mañanita de aquí y se viene a hacer un ministerio que está muy establecido en la Biblia, que es la asistencia al o a los endemoniados de Gadara. Pero recuerden que hubo un problema, que él sanó a los endemoniados, sacándole los demonios, pero lo metió en 200 puercos. Y esos puercos que hicieron, apenas cogen los demonios los cogen ellos, se tiran al mar y se ahogan los puercos. Pero esos puercos tienen dueño. Aunque los que estaban con los puercos en ese momento no son los dueños, son los que los cuidan. Aparte del susto que ellos se llevan del cuadro que acaban de ver, que no es el tema de hoy, ellos presienten que el día que los verdaderos dueños de esos cerdos se den cuenta lo que desaparecieron, a Jesús le va a ir mal. Entonces le piden que por favor se vaya. Entonces Jesús cogió, se volteó. Solo Dios sabe si esa era una misión especial, específica, que Jesús venía aquí a salvar a ellos aquí, que lo cual no me extraña, porque bíblicamente sabemos de que Jesús, si hubiera sido por mí solamente que tenía que morir, la Biblia dice que Jesús estaba dispuesto a hacerlo, que Dios estaba dispuesto a entregar a su Hijo a morir, aunque fuera solo Adán y Eva que hubieran pecado. Por lo tanto, no me extraña que Jesús haya venido aquí, haya hecho. Y como les digo, se vio obligado a devolverse otra vez. Y aquí voy a apagar esto, aquí terminamos de usar esa tabla, porque quiero volverles a leer para que entremos en contexto ya el primer versículo que se leyó de Marcos 4, 21. ¿Recuerdan? Marcos 4, 21. Dice, pasando otra vez. ¿Por qué dice otra vez? Porque Jesús bajó, subió. O sea, llegó otra vez al mismo lugar. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, porque había venido de una orilla a otra, y ahora le tocó devolverse, al mismo instante se vuelve a ese lugar. Se reunió alrededor de él una gran multitud. Eso no es extrañar, eso era lo normal. Apenas la gente sabía en este pueblo que Jesús iba a estar o estaba, inmediatamente se reunían. ¿Sí? Y él estaba junto al mar. Por eso les digo, vamos a empezar la narración de la historia de hoy, que es una narración muy conocida. Los hermanos que saben, conocen los evangelios, ya saben qué sigue después de la narración de los endemoniados de Gadea, en el capítulo 4, en el versículo 21, porque los primeros 21 versículos de ese libro hablan de los endemoniados en Gadea. Pero de ahí en adelante se habla de dos personajes, una sola historia en la cual involucra dos personajes, y de ellos vamos a hablar. ¿Por qué dos personajes? Para mí, esta es la tercera oportunidad, aunque en la Biblia es la segunda oportunidad que se habla de dos clases de personas que venimos aquí a la casa de Dios. ¿Recuerdan la historia del fariseo y el publicano? ¿Recuerdan la diferencia de las oraciones? ¿Recuerdan? El uno se alababa ante Dios, mira cómo soy yo. Hago esto, y aquí estoy para honrar tu nombre. Mientras que el publicano decía, Señor, ten piedad de mis pecados, soy pecador, no soy digno de estar aquí. Esas son las dos clases de personas que esta mañana están aquí, indiscutiblemente.
Por primera vez, nunca he escuchado, mis hermanos, que alguien usa estas historias, una historia en la cual involucra a estos personajes para enfocarlo de esa forma. Y para poder entender qué es lo que pasa, tenemos que conocer estos dos personajes, muy conocidos. Estoy dándole tiempo para que los hermanos piensen de qué personajes estoy hablando en esta mañana. Voy a mencionar primero el femenino. Yo no sé por qué para mí el sexo femenino es lo más especial, que se merece todo el respeto, toda la honra de nosotros los seres humanos por ser mujeres, por lo que son. ¿Recuerdan aquella mujer enferma? Y aquí viene el segundo número especial, que había estado enferma por ¿cuántos años dice la Biblia? 12 años. Segundo 12, primero los 12 años de Jesús, la edad que tenía cuando en el templo, y ahora esta pobre mujer había pasado 12 años enferma. He escuchado personas que cuando se refieren a la enfermedad de esta mujer, hablan de algo muy popular, que es la menstruación. Y me atrevo a mencionar esa palabra aquí porque mi papá predicó este sermón muchas veces. Yo lo escuché y nunca quería mencionar esa palabra. Pero yo hace unos 12 años, en la Universidad de Michigan, se emprendió un programa tratando de sacarle el tabú que tanto hombres como mujeres tenemos a esa palabra, a ese efecto en la mujer, la menstruación. Quería que los niños crecieran conociendo lo que eran los jóvenes, para que cuando llegue la edad en la cual ellos estén familiarizados completamente. Porque ninguna mujer tiene que sentirse vergonzosa en ese periodo de su vida, porque es el periodo más lindo, el periodo más efectivo, es el periodo de la vida, es el privilegio que le dio a la mujer. Y cuando eso sucede es porque no se consumió. No hay razón para que quede embarazada. Por eso la menstruación es cuando la mujer vacía esa sangre de su cuerpo, que antes se decía, por ejemplo, en la Biblia una expresión, que ante Dios nosotros sabemos que somos trapos de inmundicia. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa palabra? Trapos de inmundicia. Trapos de sangre de la menstruación. Porque en aquella época, cuando se refería a eso, no había tanta colección. Cuando usted llega al Walmart o a un supermercado, son rastras y rastras referidos a esa protección que la mujer tiene que tener. Y la Biblia lo refiere que como ese trapo que se usaba en ahí está lleno de algo que es asqueroso, inmundicia. No. Hoy en día se reconoce como la sangre más pura que usted puede tener, porque a través de esa sangre nace la vida. Y pasando ya de aquí en adelante no vamos a usar, porque sucede que la mujer no tenía la menstruación. Y dicen que por eso esa mujer, la Biblia dice que esa mujer es inmunda. La Biblia nunca dijo. Lo que quería decir Dios es que durante ese periodo nosotros los hombres tengamos respeto a la situación emocional y física que nuestra pareja está teniendo. Porque nada de inmundo está sucediendo. Nada de inmundo está sucediendo en ese momento. Pero esta mujer sí estaba enferma. Estaba enferma de un fluido. Por lo tanto, me estoy refiriendo a eso, porque sucede que ella misma, ¿qué le impedía? 12 años son una vida. Yo quisiera ponerla, la Biblia no le pone edad, pero yo quisiera ponerle edad a esta mujer. Vamos a decirle que ella tiene 32 años hoy en día.
A los 20 años quedó enferma. Le empezó esa enfermedad. Tal vez ya a esa edad, a los 20 años, tenía un pretendiente. Un muchacho que se querían, que ya estaban planeando en casarse. Pero sucede que por esa enfermedad, ¿qué tuvo que hacer? Porque ya no quería llegar a un matrimonio bajo esas condiciones. Tuvo que terminar la relación. O tal vez ya era casada. Y bajo esas condiciones, ella no permitía que su esposo la tocara. ¿Y si iba a esperar el esposo 12 años? Si ella constantemente estaba en esa situación. Tampoco. En su familia no podían saber que ella estaba enferma así. Porque los mismos de la casa le decían, no queremos arriesgarnos a tener algún problema. Tú estás así, estás inmunda, tienes que salirte para otro lugar. Por eso ella, calladita. Nadie sabía el problema que ella tenía. Pero tampoco la acompañaban en su dolor. No dice la Biblia que la gente la despreció. Ella misma se aisló. ¿Se imagina usted los resultados de una vida de 12 años sufriendo en silencio? Pues aquí empezamos a ponernos en contexto. Esa mujer se dio cuenta que Jesús estaba en Capernaum. Y se preparó para ir a ver a Jesús. De acuerdo a todo lo que he leído, da a entender que la mujer vivía retirado. Por lo tanto, ya todos ustedes saben la preparación que ella tuvo que hacer, cuando digo preparación, para pasar las horas que iba a estar buscando a Jesús y que la gente no supiera el problema que ella tenía. Imagínense por lo que ella pasó. Y esa mujer sale de su casa. Vamos a decir que vivía a media hora de donde estaba Jesús. Porque el espíritu de profecía, el deseado de todas las gentes, el libro que debe estar en nuestra almohada, el libro que tenemos que leer todos los días, porque las historias que tienen aquí, la Biblia en ninguna parte donde dijo a dónde, después que Jesús llegó al mar, decidió a dónde ir. Él decidió ir a casa de un amigo de él, Leví Mateo, que vive en Capernaum también. Quiero hablarles un poquito de este libro. Tuve el privilegio unas 3 o 4 veces de ir al Capitolio de los Estados Unidos. Por una época muy corta, por cierto, tuve que recurrir a ganarme unos pesos extras, llevando personas a que fueran a conocer el Capitolio. Yo vivía en New Jersey, era un viaje de 2 horas. Yo cobraba, montaba 4 o 5 personas en mi carro, lo llevaba a pasear, conocían el Capitolio, la Casa Blanca y por ahí, y ya lo volvíamos en la noche y llegábamos. Por eso vi varias veces este cuadro que les voy a decir. Ahí en el Capitolio, en la parte de entrada, lo primero que usted ve es la Biblia abierta. Bueno, la Biblia, pero cuando veo lo siguiente, que debajo de la Biblia está este libro precisamente así. Están cubiertos por un vidrio. La mejor narración de la vida de Jesús. Un libro sobre todos los miles y miles de libros que se han escrito sobre la vida de Jesús. El Senado de los Estados Unidos lo declaró y lo tiene debajo de la Biblia.
Ahí está. Y si van, lo verán también porque sigue estando. Por lo tanto, de este libro, capítulo 36, van a encontrar todo lo que vamos a hablar en esta mañana. Ese es el personaje número 1, la mujer. Ella se lista en su casa, se protege todo porque ella no sabe cuánto tiempo le va a tomar encontrarse con Jesús. Hay otro personaje en esa historia. ¿Quién recuerda cuál es el nombre del otro personaje? ¿O quién sabe cuál es el nombre del otro personaje? Jairo. Jairo. La Biblia lo llama príncipe de la sinagoga, anciano de la sinagoga, no que es un viejo, sino que tenía el cargo, el título de anciano, como nuestro querido hermano Jesús tiene, anciano de esta iglesia. Pero el trabajo de Jairo era bien interesante. El trabajo de Jairo consistía en controlar y asegurarse quién estaba a cargo de los servicios que se daban en esa sinagoga. Era la sinagoga en Capernaum, a donde Jesús más tiempo pasaba. Por lo tanto, Jairo era muy influenciado por Jerusalén, donde estaba el Sanedrín, que estaba completamente en contra del ministerio de Jesús. Lo llamaban un impostor porque dice que perdona pecados, que es el Hijo de Dios, que es esto. Por lo tanto, si los jefes de otras sinagogas iban a Jerusalén una vez al mes para dar reporte, si Jairo no iba cada semana, le mandaban uno ¿qué ha pasado con ese Jesús que está por ahí? Él estaba bien lavado el cerebro desde Jerusalén de que quién era ese Jesús, con el cual él más tenía que tener cuidado cuando se paraba. No le podían prohibir entrar a la sinagoga, porque Jesús era judío. Pero sí tenía control, qué dijo, qué no dijo, qué esto, qué lo otro. Por lo tanto, Jairo sí sabía quién era Jesús. Y aquí viene una cosa bien interesante. La Biblia no lo relata. No lo he ido en ninguna parte, pero en la Biblia, en la historia se descubre. La Biblia dice, vamos a leer el versículo 4, el versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Jairo, el encargado de la sinagoga, apenas llegó a la casa, se postró, se tiró a los pies de Jesús. ¡Oh, qué bonito! Se tiró a los pies de Jesús. Pero mis hermanos, esta historia tiene dos personajes. Les conté que la mujer se estaba preparando para venir a ver a Jesús. Se protegió para que no le sucediera ningún peligro, ningún desastre en el camino y que se dieran cuenta de la enfermedad que ella tenía. Se preparó, se alistó y se fue a la casa de Leví Mateo. Y cuando ella está dispuesta a entrar, porque la idea de ella es que si yo le cuento a Jesús lo que yo tengo, Jesús me sana. Porque a mí me han dicho que Jesús está sanando. Está haciendo milagros curando a personas. Y si yo voy y me enfrento a él, él me cura. Pero sucede que cuando llega a la casa de Leví Mateo, no hay por dónde entrar. Y ella está en este momento defraudada consigo misma. Yo debía haber pensado que esto iba a suceder. Ella está ahí en eso cuando ella ve que entra un hombre adelante de ella y empuja a uno y todo el mundo pues se puso a hablar. Y cuando veían que era Jairo, lo dejaron entrar. Y cuando él llegó, él se tira a los pies de Jesús. Ni saluda a Jesús. Estando en los pies de Jesús, le ruega, mi hija está muriendo.
está en agonía, está agonizando. Y la persona que está agonizando hoy, ¿cómo estaba ayer o cómo estaba unas horas antes? Estaba enferma. Mi hija está enferma, pero ya le quiso decir, está enferma, pero está en los últimos momentos de su vida. Si tú vas conmigo a la casa, y le pones tus manos, la Biblia dice, ella será salva. Pero volteamos a lo correcto que decir, sana. Si tú le pones sus manos, ella sana y vive, son las palabras de Jairo. Sana y vive. Yo me reservo el uso de la palabra salvación, salva de salvación, porque la vamos a usar, va a aparecer en esta historia un poquito más adelante. Y para sorpresa de todos, Jesús se para y dice, sí, vámonos. Los apóstoles se asustan. ¿Cómo es que Jesús reaccionó tan rápido que nos vamos? Sí, vámonos. Lo que ustedes no sabían que era lo que está detrás de todo esto. Y empiezan a caminar. Y Jairo apurado porque la hija de él está muriendo. Y Jesús cada que daba uno o dos pasitos. La historia dice que son unas 3-4 cuadras entre la casa de Leví y Mateo a donde vive Jairo. Capernaum es una ciudad pequeña. Pero Jesús iba con toda la pachada, tranquilo. Le aparecían madres con niños, los sanaba, los curaba, hablaba con el desvalido y el Jairo aquí apurando. Pero Jairo, por primera vez en su vida, está viendo los milagros de Jesús. Porque hasta ese momento, Jairo lo único que ha escuchado es de los milagros de Jesús, de un mentiroso, de uno que pretende ser Dios. Y hermano, a nosotros, esto nos sucede a nosotros, yo lo veo a diario. Me dicen que en la iglesia tal se están haciendo milagros, que en otra iglesia se hacen milagros. Y yo lo que pienso en mi mente, que yo estoy seguro que es lo mismo que piensan ustedes, el diablo también puede hacer milagros. Porque los milagros, la gente dice que lo ve de todas las iglesias. Por lo tanto, no es de extrañar que Jairo, hasta ese momento, la información que tiene, que los milagros que hace Jesús no provienen de Dios. El diablo también hace milagros. Pero él va ahí viendo, mientras que está apurado que Jesús siga, Jesús se para y hace milagros delante de él, porque ellos van juntos. La que está fuera de ese cuadro es la pobre mujer, sigue sacada. Porque como ella vio que ya Jesús, entró primero que él, y que Jesús se viene de una vez con una procesión, ella se quedó al frente y dice, bueno, ya no entré, pero él está saliendo. Apenas él venga por aquí, yo me acerco a él y le digo mi situación. Lo que ella no sabía es que adelante de Jesús iban los curiosos, los que querían criticar lo que Jesús iba haciendo, lo que querían es cuando se presenta, yo lo vi, yo lo escuché, lo que él dijo. Esos eran los que iban adelante de Jesús. Por ejemplo, la mujer, antes que llegara, mejor se apartó porque dice, aquí barren conmigo. Y se hizo un lado. Y Jesús seguía con calma. La mujer a la distancia, Jairo aquí al pie de Jesús. Juntos iban. Mientras la mujer tenía su problema, están pasando el tiempo. Mi protección se está acabando. Y yo no logro lo que he venido a buscar. Pero Jairo, Jesús sigue. Cuando de repente a la mujer se le ocurre, aquí no hay otra opción. A Jesús nunca le voy a la cara, pero estoy viendo que no solo se curan las personas, los niños que Jesús se dirige, los que están a los lados, también logran sanación. Pasaba lo que le pasó a Felipe, y la Biblia lo dice en Hechos, que donde pasaba Felipe, su sombra sanaba enfermos. La Biblia dice, la sombra de Jesús sanó enfermos. Y la mujer lo vio. Yo no tengo que
tocar. Jesús no me tiene que tocar. Plan B. Si yo logro tocar tan siquiera el manto del Señor. Yo hice una ilustración equivocada. No, ella no quería coger el manto. Ella quería pasarle el dedo, tocarlo, sentir algo de ese Señor. Y estoy seguro que yo podía hacerlo. Y mientras dejamos a Jesús y a Jairo aquí, concentrémonos en lo que sucedió. Ellos van ahí, Jesús va haciendo lo que quiere hacer, que es darle tiempo para que Jairo se convenza de quién es él. Entonces ya pasemos lo que estaba en la mente de la mujer. El deseado de toda la gente dice que ella decidió y cuenta lo que hizo. Lo que no cuenta es cuán difícil fue para esa mujer acercarse a Jesús lo suficiente para tocarle. Ese privilegio nos deja a nosotros. Porque esa mujer, en primer lugar, era responsable. No quería contaminar con su cuerpo a aquellos que estaban cerca de Jesús. Cuando llegó la pandemia, yo fui uno de los que nunca quería ponerme mascarilla, yo no. Pero entonces me decían, no, por respeto a los otros, ponte la mascarilla. No nos lo decían. No la quieres usar, pero bueno, por respeto a los otros. Y la verdad que uno llegaba a un lugar donde todo el mundo estaba con mascarilla. Y yo llegaba con la carota ahí, sin mascarilla, todo el mundo... Yo me la tenía que ir chulumbú, me la ponía. Y esa mujer respetó los que iban al pie de Jesús. Ella no los quería tocar, no los quería ensuciar. Por lo tanto, ella buscaba momentos. Ella no se podía acercar mucho, porque era mujer. Porque era mujer. Ella estaba en un lugar donde las mujeres no cabían. Las mujeres tenían que estar en su casa o a la orilla con los niños para suplicarle a Jesús. En la historia nunca dice que un hombre llegó un niño cargado en sus brazos. Siempre eran mujeres que cargaban a los enfermos. Y ahí, apenas vio un espacio, se tiró, pero no alcanzó. No alcanzó. No sé si se cayó, porque para tocar ella tenía que agacharse mucho. Y la gente venía que sí, la empujaron. Estoy seguro que se tuvo que caer. Pero se levantó y empezó a buscar otro. No sé cuántos intentos hizo, pero estoy seguro que no fue el primero. Hasta que al fin sus dedos rozaron ese manto. Y ella todavía estaba disfrutando, regocijada del milagro que ella sintió que se había hecho en sí misma. Dice que estaba todavía llorando de la alegría porque sintió, ella no lo vio, ella lo sintió, que la fe que ella tuvo de tocar el manto de Jesús o la falda del vestido de Jesús, la liberó. Cuando resulta una voz altanera, fuerte, porque el deseado de toda la gente dice que cuando Jesús sintió eso, que salió fuerza de su cuerpo, paró la procesión y con voz fuerte dije, ¿quién me ha tocado? Y se volteó. Con voz fuerte que resonó y todo el mundo se asustó. Los que andaban cerca de él, ¿quién le pisó los callos al Señor? ¿Quién le pisó un dedo? ¿Qué es esto? ¿Qué es el otro? Yo no he sido. Y todo el mundo se apartó porque todos querían menos ser responsables de ese momento. Un momento que Jesús quiso que quedara en la historia. Con voz alta dijo, ¿quién me ha tocado? Y todo, no, y ya ustedes saben la historia, el Pedro que es el primero. No, pues ¿cómo dice que quién te tocó y te están empujando? Y seguimos con la misma historia y ya ustedes la saben. Pero entonces Jesús se voltea y todo momento se hace un lado. La única que no se puede hacer un lado es esa mujer, porque esa mujer sigue en el piso disfrutando el milagro que Jesús le ha hecho. Y cuando todo el mundo se apuesta, se queda. Y se quedan solamente ella y Jesús. Y Jesús le clava la mirada a esa mujer.
Ya la mujer no podía otra cosa más que levantarse, dirigirse al maestro, y dice la Biblia, y le confesó su vida. ¿Qué tenía que confesarle esa mujer a Jesús? La historia dice, la Biblia dice, esa mujer no era una pobre, no era una pelada. Hace énfasis, esa mujer, en esos 12 años de enfermedad, esa mujer había gastado mucho dinero, al punto que hoy en día estaba limpia. Tenía que confesarle a Jesús, Señor, yo tengo 20 años de estar yendo a Jerusalén. 20 años hace que conozco de ti que tienes la capacidad de curar. Y yo no te he buscado. Yo la gasté en médicos, en curanderos, en brujos, en esto, lo otro, pero nunca he venido a ti. Yo conozco tu ministerio y nunca he venido a ti. Hoy que ya no tengo ningún recurso, más estoy aquí. Tienes que confesarle a Jesús la verdad. Yo vine a ver si tú podías hacerme el milagro. Porque yo sé que los milagros que a mí me han contado me dicen que el diablo también tiene poder para hacer milagros. Y la más linda expresión que puedo escuchar en la vida, porque el otro personaje habla muchas veces de una palabra muy linda para mí. Yo tengo 3 hijas. Mis hijos me pueden decir papá y lo que sea. Mis hijas me dicen papi. Pero mis hijas son especiales para mí. Y Jesús, vamos a leer, sí, el mismo capítulo 21. Aquí donde está. En el versículo 34 Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Aquí sí cabe la palabra que yo les dije, reemplacemos salvar por sanar. Porque aquí esta mujer con esa actitud se ganó la salvación. La salvación que nosotros entendemos de la vida eterna, porque tu acto de fe va a durar por la historia, va a quedar escrita en la Biblia y va a ser de salvación para muchas personas. Vete, estás sana de tu enfermedad para el resto de tu vida. Noten lo siguiente, ella estaba parada pensando entrar donde estaba Jesús cuando uno se le metió primero. Pero sucede que Jairo todavía anda con Jesús al pie y ya el milagro de esta mujer se le hizo primero. ¿No dice la Biblia que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros? Ella se acercó a Jesús último, pero fue la primera entre los dos que fue sanada. Gloria a Dios por eso, porque hasta el día de hoy tenemos que entender que ese toque en el manto, ese toque de fe, porque Jesús no quiso que nadie supiera qué era lo que estaba pasando en ese momento. Jesús no le dijo, ¿por qué me tocaste el manto? ¿Por qué no viniste delante de mí? ¿Por qué no me tocaste la piel que yo pudiera? No, Jesús no quiso que creyeran que es el toque milagroso. Fue la fe que ella tuvo que la motivó a dar ese toque. Que para mí es la misma fe que yo tengo cuando vengo a la iglesia. Yo sé que en este lugar hay salvación. Yo sé que Cristo nos quiere tener aquí en este lugar para darnos la salvación. Por eso vengo. Nadie más indigno que yo. Pero mis hermanos, ¿qué oportunidad de salvación tendré si yo no vengo a este lugar? Y quiero que ustedes lo sepan. Dios quiere salvarnos.
No es que venir a la iglesia nos salva o nos va a salvar, no. Es la fe que nos trae a la iglesia la importancia. Por eso me pareció muy bien, creo que nuestro anciano lo dijo, esa palabra que Jesús venía a la iglesia por costumbre, no, como que no escala. Él venía a la iglesia porque era el único lugar que podía dar salvación. Ahora pasámonos al otro personaje. Ya el tiempo se me pasó, pero 5 minutos cortitos. El otro personaje, dice la Biblia que estaba Jesús todavía hablando con la mujer enferma cuando se les acercó a donde Jairo, uno que venía de la casa de Jairo. Y pónganle cuidado. Recuerden que Jairo no dejó ver su cara de Jesús. Apenas él estuvo frente a Jesús, chulumbún, hablando de fútbol, hizo el clavado. ¿Ustedes saben lo que es el clavado cuando hablamos de fútbol? Eso es un clavado. Aquel que se cae y se tira de vuelta para darle a entender al árbitro que lo empujaron, a ver si le canta un foul. Jairo hizo eso, hizo el clavado. Jesús no le vio la cara. Jesús le iba viendo la cara, pero Jesús entendió y se lo voy a probar. Porque él hablaba todavía con la mujer enferma, que ya no estaba enferma, cuando alguien de la casa de Jairo vino y le dijo, ¿recuerdan qué le dijo? Jairo, tu hija ya murió. No moleste más al maestro. Qué lindo como lo ponen ahí, cómo suena de lindo, ¿no? Cómo suena de lindo. Pero ese término maestro era sarcástico. Ese hablador que dice que cura y anda, él no quiere llegar a enfrentarse a la enferma que está en la casa, por eso anda despacio. Ese no tiene poder. Porque antes de que Jairo saliera a la casa de Leví y Mateo, donde estaba Jesús, ellos fraguaron, ellos lo discutieron en la casa de Jairo. Mira, ya la niña se va a morir, ya hemos hecho todo lo posible. No hay otra opción, Jairo. Aunque no creas, vete del Señor Jesús. Es la única esperanza que tenemos de salvación. Y por eso él salió y la cara que él tenía no le permitía y se hizo esclavo. Pero entonces Jesús ya tenía rato de tenerlo aquí, viendo el poder de Jesús. Recuerde que Jairo le dijo, Jesús, si tú pones tus manos sobre mi hija, ella será sana. La enfermedad se le irá. Nunca dijo, si se muere tú la puedes salvar. No. El poder de Jesús, de ese mentiroso, lo más que podía hacer era sanar. Porque la vida solamente la dio a Dios. Era su razonamiento que recibían de las sinagogas de Jerusalén. Pero entonces da la casualidad que van caminando. Ya cuando se resuelve la mujer enferma, gracias a Dios está curada, ellos siguen caminando y recibe esa noticia. Mis hermanos, se da corto. O sea, no menciona el espíritu, el hermano Juan en el espíritu de profecía. La cara que Jairo debe haber puesto. Yo tengo una hija. Tuve una de mis hijas, cuando tenía 2 añitos, tenía una infección en los riñones, casi la mata. Ustedes no saben la preocupación que yo sentía. La misma preocupación que Jairo, ese Jairo que iba con Jesús aquí, tenía. Pero yo no me imagino la cara que Jairo puso cuando le dijeron, tu hija murió. A los hermanos que tienen niños pequeños aquí, imagínense ese, tu hija ha muerto. Jesús escuchó lo que le dijeron a Jairo. Le vio la cara descompuesta. Estoy seguro que Jesús adivinó que Jairo estaba dispuesto a quitarse de ahí para ir a sentarse porque las piernas le fallaban. Es una noticia que a cualquier hombre le mueve el piso. Pero Jesús llegó a tiempo y le dijo, Jairo, no te preocupes, cree. Jairo, no te preocupes, cree. ¿En qué tenía que creer Jairo?
Si él sabía que lo único que podía hacer Jesús era sanarla. Ya se murió, ya no hay nada que hacer. Jesús no le había prometido cuando Jairo lo invitó a que fuera con él. No, sí, vamos, que si se muere en el camino yo te la resucito. No, Jesús no le dijo nada de eso. Cree. Mis hermanos, es lo mismo que nos dice hoy a nosotros Jesús. Cree. Cree en tu salvación. Cree en tu redención. Cree que en el cielo hay una corona preparada para ti. Pablo dijo, nuestra carrera como cristianos no es como lo que se corre en el circo, que 100 hombres están corriendo y solamente el que llega primero tendrá una corona. La carrera del cristiano es que todo el que llegue tiene su corona. Esa es la diferencia. Y también nos dice, cuiden que nadie tome tu corona. Por lo tanto, cree que eres salvo. Cree que tu salvación está garantizada. El diablo trata en todo momento, la cuña número 1 de él es darnos de confianza que la muerte de Cristo en nuestros pecados no funciona. Y no hay pecado, mis hermanos, y lo dice la Biblia, no hay pecado en la tierra que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Y esa es la seguridad con que nosotros tenemos. Y eso fue lo que le dijo Jairo, no te preocupes. A las palabras que te acaban de traer. No te preocupes a lo que tú fraguaste allá atrás de venirme a probar. No te preocupes. Solo cree en mí que fue a donde viniste. Porque lo que tú creíste que era una burlonada, lo mío es real. Y ustedes saben el resto de la historia. Mis hermanos, quiero terminar diciéndoles. Es nuestra historia. O seamos como la mujer enferma, o seamos como Jairo. Los dos alcanzaron a Jesús en diferentes niveles. La mujer se tuvo que quedar afuera porque no entra. El otro entró, facilito. Y con sus palabras sacó a Jesús. Mientras que la mujer tuvo que arriesgarse, conformarse con tocar el manto de Jesús. Pero ella alcanzó lo que buscaba. Y Jairo también alcanzó lo que buscaba. Y nosotros estamos en este lugar buscando salvación. Y mis hermanos, créelo, la sangre de Cristo nos libra de pecado. Que Dios nos bendiga.